¿Qué pasaría si te dijera que existe una sustancia capaz de darte exactamente lo que deseas? Pero nadie puede venderla, nadie puede prohibirla y nadie puede quitártela. Y si aquello que tanto quieres, el dinero, la libertad, el reconocimiento, la paz ya existe en tu realidad, pero te enseñaron a no verlo. Desde pequeño aprendiste a mirar el mundo de una sola forma. Te dijeron qué es posible, qué es difícil, qué es realista. Te entrenaron para percibir límites antes que oportunidades, obstáculos antes que caminos. Te enseñaron a adaptarte a la escasez, a dudar de tus impulsos más grandes y a desconfiar de cualquier idea que suene demasiado poderosa. Pero, ¿y si el problema nunca fue lo que deseas? ¿Y si el verdadero límite no está afuera, sino en la forma en que estás percibiendo lo que te rodea? Existe una sustancia que no es química, no es ilegal, no está en ningún laboratorio y no aparece en ningún catálogo secreto. Y sin embargo es lo más potente que puedes activar. Una sustancia invisible que, según las investigaciones de Jacobo Greenberg, tiene la capacidad de modificar la estructura misma de la realidad que experimentas. Lo más inquietante no es que exista. Lo más inquietante es que la has estado usando toda tu vida, pero de manera inconsciente. Cada vez que interpretas algo como imposible, la usas. Cada vez que asumes que eso no es para ti, la usas. Cada vez que decides quién eres y hasta dónde puedes llegar, la estás activando. Hoy vas a descubrir qué es realmente esta sustancia, por qué nadie puede confiscarla y cómo empezar a utilizarla a tu favor. Y si prestas atención hasta el final, puede que algo dentro de ti se mueva y ya no vuelvas a mirar tu vida de la misma manera. Para entender esta sustancia, primero tienes que conocer al hombre que se atrevió a estudiarla con rigor científico. Jacobo Greenberg no era un gurú esotérico ni un vendedor de ilusiones. Era neurofisiólogo, investigador formal, fundador de laboratorios en México, autor de múltiples libros y estudios sobre la mente, la percepción y la conciencia. Su búsqueda no era espiritual en el sentido superficial de la palabra. Era una obsesión científica por responder una pregunta incómoda. ¿Cómo se construye realmente la realidad que experimentamos? Mientras la ciencia tradicional sostenía que el cerebro simplemente interpreta un mundo externo, ya existente, Greenberg propuso algo mucho más radical, que la realidad que percibimos no es algo fijo e independiente, sino el resultado de la interacción entre nuestra conciencia y una estructura fundamental del universo. En otras palabras, no solo observamos el mundo, participamos activamente en su configuración. Y aquí es donde sus ideas empiezan a incomodar. Porque si la realidad no es completamente externa, si no es algo rígido y separado de nosotros, entonces la responsabilidad cambia de lugar. Ya no podemos atribuir todo a la suerte, al sistema, al destino o a los demás. Si la percepción organiza la experiencia, entonces nuestra estructura interna tiene un peso mucho mayor del que nos enseñaron a aceptar. Y eso da poder, pero también da miedo. Sin embargo, lo más perturbador no fue solo su teoría. En 1994, cuando su trabajo estaba en plena expansión y su nombre comenzaba a resonar con más fuerza, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. No hubo explicación clara, no hubo cierre definitivo, no hubo un final comprensible, simplemente se desvaneció del mapa. Un científico que investigaba la naturaleza de la conciencia y la estructura misma de la realidad desaparece. Más allá de especulaciones, lo que realmente permanece es el enigma, y ese misterio no hace más que amplificar la potencia de sus ideas. Porque si estaba explorando algo tan profundo que cuestiona la base misma de lo que creemos real, entonces la pregunta inevitable es esta: ¿qué descubrió realmente? Y es justamente en ese punto donde comienza a revelarse la verdadera sustancia de la que estamos hablando. Si queremos entender la sustancia de la que estamos hablando, tenemos que entrar en el corazón de la propuesta de Jacobo Greenberg, la teoría sintérgica. Greenberg planteó que detrás de todo lo que vemos, tocamos y experimentamos existe una estructura fundamental del universo, una especie de campo base, una matriz de información pura que sostiene absolutamente todo. A esa estructura la llamó látiz. No es materia sólida ni algo visible a simple vista, es explicado de forma sencilla. El tejido profundo donde la realidad se organiza antes de que la percibamos. Según esta teoría, el cerebro no crea la realidad.
Desde cero ni la recibe pasivamente como si fuera una cámara que graba el exterior. Lo que hace es interactuar con esa látiz, modificarla y a partir de esa interacción, generar la experiencia organizada que luego interpretamos como mundo. En otras palabras, lo que llamas realidad no es algo completamente fijo e independiente de ti. Es el resultado de cómo tu sistema nervioso, tu atención y tu estructura interna se acoplan a ese campo fundamental. Aquí es donde todo se vuelve impactante. Si la realidad depende en parte de la manera en que tu conciencia se relaciona con esa estructura base, entonces cambiar tu estado interno no es solo pensar positivo, ni un simple ejercicio mental. Es alterar la forma en que interactúas con el tejido profundo de la experiencia. Es reorganizar desde adentro la manera en que el mundo aparece ante ti. Y aquí es donde introducimos metafóricamente la sustancia prohibida. No es una droga, no es un químico secreto. Es tu capacidad de modular esa látiz a través de la atención y la coherencia interna. Es la intensidad con la que sostienes una idea. Es la claridad con la que defines una posibilidad. Es la congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que imaginas. Esa coherencia interna actúa como una fuerza organizadora. La mayoría de las personas cree que primero debe cambiar el exterior, para luego sentirse diferente. La teoría sintérgica sugiere lo contrario. Cuando tu estructura interna alcanza cierto nivel de orden, enfoque y coherencia, la forma en que la realidad se organiza frente a ti comienza a transformarse. No porque estés negando lo que ocurre, sino porque estás participando activamente en la construcción de lo que experimentas. Si esto es cierto, entonces el límite no está completamente en las circunstancias. El límite está en la calidad, estabilidad y potencia de tu percepción. Y eso significa que la sustancia más poderosa del universo no está escondida en ningún laboratorio. Siempre estuvo operando dentro de ti. Ahora sí, hablemos claramente. ¿Qué es realmente la sustancia prohibida? No es química, no es una planta ancestral, no es una píldora milagrosa, no es algo que puedas comprar, inyectar o consumir. Es conciencia dirigida. Es tu capacidad de enfocar, sostener y estructurar tu atención de manera tan firme que comienza a reorganizar tu experiencia. Porque sí, como planteaba Jacobo Greenberg, la realidad que percibes surge de la interacción entre tu mente y la estructura profunda del universo. Entonces tu atención no es algo trivial, es una fuerza activa. La mayoría de las personas vive con la atención fragmentada, un poco en el miedo, un poco en el pasado, un poco en lo que podría salir mal. La mente salta de preocupación en preocupación, y esa dispersión crea una experiencia igualmente dispersa, oportunidades que no se ven, conexiones que no se reconocen, decisiones tomadas desde la inseguridad. Pero cuando la conciencia se dirige con intención clara, algo cambia. La atención sostenida funciona como un molde. Lo que enfocas con intensidad comienza a ganar peso en tu percepción. Empiezas a notar más de eso. Empiezas a interpretar los eventos desde esa dirección. Empiezas a tomar decisiones coherentes con esa imagen interna. Y poco a poco, tu realidad empieza a alinearse con la estructura que estás reforzando internamente. No es magia irracional, es un principio profundo. Aquello que ocupa tu conciencia de manera dominante termina organizando tu experiencia. Si enfocas constantemente en la carencia, tu sistema perceptual buscará pruebas de carencia. Si sostienes con claridad una visión de abundancia, tu mente empezará a detectar caminos, posibilidades y recursos que antes pasaban desapercibidos. La sustancia prohibida es esa capacidad de dirigir tu conciencia con intención firme y coherente. Es el poder de elegir qué narrativa reforzar internamente hasta que se vuelva tu filtro principal. Lo irónico es que nadie te la puede quitar, pero casi nadie te enseñó a usarla. Porque una mente que sabe dirigir su atención deja de ser fácil de programar, y en ese punto ya no reaccionas automáticamente a lo que ocurre. Empiezas a participar conscientemente en lo que construyes. Si esta sustancia está dentro de todos, entonces la pregunta inevitable es ¿por qué casi nadie la usa conscientemente? La primera razón es el condicionamiento social. Desde que somos niños, nos enseñan a mirar hacia afuera para explicar todo lo que nos sucede. Si fracasas es el mercado. Si no avanzas es la economía. Si no logras algo es la competencia, la suerte o las circunstancias. Poco a poco se instala una narrativa muy cómoda. Tú reaccionas, el mundo decide. Tú te adaptas, el entorno impone.
Nadie te entrena para observar tu propia estructura interna como variable determinante. Nadie te dice que tu percepción filtra, organiza y selecciona la experiencia. Se nos educa para memorizar, repetir y obedecer, no para dirigir la conciencia con intención. La segunda razón es la distracción constante. Vivimos en una era donde tu atención es el recurso más disputado del planeta. Notificaciones, redes sociales, noticias alarmantes, entretenimiento infinito. Tu mente rara vez descansa en una sola dirección el tiempo, suficiente como para generar coherencia. Saltas de estímulo en estímulo, y una conciencia fragmentada no puede organizar una realidad sólida. Recuerda esto, la sustancia es atención dirigida, pero si tu atención está secuestrada por el ruido externo, nunca alcanza la intensidad necesaria para producir cambios reales en tu experiencia. Y la tercera razón es la más incómoda. Miedo a asumir responsabilidad total, porque si aceptas que tu percepción y tu estado interno influyen profundamente en lo que experimentas, entonces ya no puedes culpar completamente al exterior. Significa que debes observar tus creencias, tus narrativas, tus hábitos mentales. Significa reconocer que quizá has estado reforzando inconscientemente aquello que dices no querer, y eso duele. Es más fácil creer que todo depende de factores externos que aceptar que tu conciencia participa activamente en la construcción de tu realidad, porque asumir poder también implica asumir responsabilidad. Así que la mayoría prefiere no usar esta sustancia de forma consciente. Prefiere seguir reaccionando, quejándose, esperando que algo cambie afuera. Pero en el momento en que entiendes que siempre la has estado usando, solo que sin dirección, algo cambia. Porque entonces ya no se trata de adquirir poder. Se trata de aprender a usar el que siempre estuvo en ti. Ahora entramos en una parte aún más profunda, la relación entre percepción y deseo. Normalmente pensamos que el deseo es simplemente una reacción a lo que vemos afuera. Ves algo, lo quieres. Observas una vida diferente, la anhelas. Pero si lo miras con atención, ocurre al revés. Tu deseo empieza a moldear lo que eres capaz de percibir. Tu mente no registra toda la información disponible en el entorno. Sería imposible. Lo que hace es filtrar. Selecciona lo que considera relevante según tus creencias dominantes, tus emociones habituales y, sobre todo, tus deseos más fuertes. En otras palabras, tu deseo actúa como un imán perceptual. Cuando deseas algo con intensidad y claridad, comienzas a notar oportunidades relacionadas con ello. Ves conexiones que antes no veías, escuchas ideas que antes ignorabas, interpretas situaciones desde una perspectiva distinta. No es que el mundo haya cambiado de repente, es que tu estructura perceptual se reorganizó. Esto es clave. Si tu deseo está mezclado con duda, miedo o sensación de imposibilidad, tu percepción también se teñirá de eso. Buscarás, sin darte cuenta, pruebas que confirmen que es difícil, que no es para ti, que requiere algo que no tienes. Tu deseo mal estructurado termina reforzando la carencia. Aquí está el gran error que comete la mayoría. Intentan cambiar el mundo sin cambiar su estructura interna. Quieren más dinero, pero internamente se perciben como limitados. Quieren relaciones sanas, pero siguen sosteniendo narrativas de desconfianza. Quieren libertad, pero piensan desde el miedo. Es como intentar ver un paisaje diferente usando el mismo lente distorsionado. Mientras tu estructura interna no se reorganice, tu percepción seguirá seleccionando experiencias coherentes con la versión antigua de ti. Y entonces concluyes que nada cambia, cuando en realidad estás reforzando el mismo patrón. El deseo, cuando está alineado con una imagen interna clara y sostenida, comienza a moldear tu filtro perceptual. Y ese filtro determina qué decisiones tomas, qué riesgos asumes, qué oportunidades detectas y cómo interpretas los resultados. Por eso la sustancia no funciona desde la fantasía superficial. Funciona cuando el deseo deja de ser una queja y se convierte en una visión estructurada. Cuando ya no dices ojalá, sino que empiezas a pensar, sentir y actuar desde la identidad de quien ya se mueve en esa dirección. No cambias el mundo directamente, cambias la forma en que lo percibes. Y al hacerlo, cambias la manera en que interactúas con él. Ahí es donde la realidad comienza a responder diferente. Entonces, ¿cómo activas esta sustancia en tu vida diaria? ¿Cómo pasas de entender la teoría a experimentar un cambio real? Vamos a llevarlo a algo práctico, inspirado en los principios que estudiaba Jacobo Greenberg sobre la relación entre conciencia y realidad. Primer paso, atención sostenida. Durante los próximos días elige una sola dirección clara.
No 10 metas, no 20 deseos. Una. Puede ser mejorar tus ingresos, transformar tu estado físico, fortalecer tu relación, lo que sea, pero una sola. La mente dispersa no organiza nada. La mente enfocada empieza a estructurar. Ahora, cada día, dedica al menos 5 minutos a visualizar esa realidad con precisión. No como un sueño lejano, sino como una experiencia concreta. ¿Dónde estás? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te mueves? ¿Qué decisiones tomas? No se trata de imaginar de forma pasiva, sino de construir internamente una escena estable y coherente. Segundo paso, coherencia emocional. Aquí está la clave que casi todos ignoran. No basta con pensar en lo que deseas. Necesitas sentirlo como posible. Si visualizas abundancia pero emocionalmente sientes carencia, estás enviando señales contradictorias. La coherencia ocurre cuando pensamiento y emoción apuntan en la misma dirección. Pregúntate, ¿cómo se siente la versión de mí que ya vive esto? ¿Seguridad, calma, determinación? Empieza a cultivar esa emoción ahora, aunque sea en pequeñas dosis. No esperes a que el mundo cambie para permitirte sentir diferente. Tercer paso, imagen interna estable. La mayoría cambia de identidad cada vez que algo sale mal. Hoy se sienten capaces, mañana dudan, pasado se rinden. Eso rompe la estructura. La clave es sostener una autoimagen clara incluso frente a la incertidumbre. Decide quién estás siendo en el proceso. No alguien que intenta, sino alguien que está construyendo. No alguien que espera suerte, sino alguien que organiza su realidad desde adentro. Si mantienes atención sostenida, coherencia emocional e imagen interna estable durante suficiente tiempo, algo comienza a reordenarse. Empiezas a notar oportunidades alineadas con tu enfoque. Tomas decisiones más firmes, actúas con mayor claridad, y poco a poco la experiencia externa empieza a reflejar ese orden interno. No es instantáneo, no es mágico en el sentido infantil de la palabra, es estructural. Estás dejando de usar la sustancia de forma inconsciente y comienzas a dirigirla. Y cuando la conciencia deja de reaccionar y empieza a organizar, la realidad ya no se vive igual, se empieza a diseñar. Pero aquí viene la parte que casi nadie quiere escuchar. La sustancia no deja de funcionar solo porque tú no la uses conscientemente. Sigue activa, siempre. La diferencia es que, si tú no eliges la dirección, alguien más lo hará por ti. Si no decides en qué enfocar tu atención, el entorno la capturará. Las noticias decidirán qué temer. Las redes sociales decidirán qué desear. Las opiniones ajenas decidirán cuánto vales. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu estructura interna empezará a organizarse alrededor de estímulos externos que tú no elegiste. Ahí es donde la realidad se vuelve un reflejo automático. No porque el universo te castigue, sino porque tu percepción está siendo moldeada por lo que consumes, repites y aceptas sin cuestionar. Si cada día refuerzas narrativas de escasez, conflicto o comparación, tu mente buscará pruebas que confirmen eso. Y las encontrará, siempre las encontrará. Lo más peligroso no es usar mal esta sustancia. Lo más peligroso es usarla en piloto automático, porque entonces vives reaccionando. Tus emociones responden a lo que pasa afuera. Tus decisiones nacen del miedo colectivo. Tus metas cambian según la presión del entorno. Y al final sientes que la vida te sucede, cuando en realidad tu estructura interna ha estado respondiendo de forma inconsciente todo el tiempo. Si no eliges qué creer, creerás lo que más se repita. Si no eliges qué imaginar, imaginarás lo que más temes. Si no eliges quién eres, el entorno te asignará una identidad. Y entonces la realidad que experimentas no será un diseño, será una consecuencia automática. Por eso dirigir la conciencia no es un lujo espiritual, es una responsabilidad, porque la sustancia siempre está operando. La única pregunta es, ¿la estás usando tú o la están usando por ti? Y ahora llegamos a la verdad que nadie puede prohibirte. No importa el sistema, no importa la época, no importa quién tenga el poder afuera. Hay algo que jamás podrán confiscarte, porque nunca estuvo fuera de ti. La sustancia siempre fue tu conciencia. Siempre fue tu capacidad de enfocar, interpretar, sentir y organizar tu experiencia desde adentro. Nunca estuvo en manos de una institución, ni en un laboratorio, ni en un secreto oculto. Estaba operando cada vez que decidías quién eras. Cada vez que repetías una historia sobre tu vida. Cada vez que asumías que algo era posible o imposible. Lo que cambia hoy no es que adquieras algo nuevo, es que tomas conciencia de lo que siempre has estado usando.
Si la realidad que experimentas es, al menos en parte, el resultado de tu estructura perceptual, entonces no eres un espectador pasivo. No eres solo alguien reaccionando a circunstancias externas. Eres un participante activo en la forma que adopta tu experiencia. Y eso puede asustar, porque significa que ya no puedes seguir diciendo que todo depende de lo que ocurre afuera. Significa que tienes poder, pero también responsabilidad. Significa que cada pensamiento dominante, cada emoción sostenida y cada imagen interna repetida está moldeando el tipo de realidad que vivirás. La sustancia nunca fue prohibida, simplemente nunca te enseñaron a verla. Ahora la pregunta ya no es si existe, la pregunta es qué vas a hacer con ella. Y quiero dejarte con algo que puede incomodarte, pero también liberarte. Si siempre has estado participando en la creación de tu experiencia, aunque fuera de manera inconsciente, ¿estás dispuesto a aceptar que siempre fuiste el creador? Te leo en los comentarios.